práctica. Voy a contar una historia. Hola a todos, bienvenidos al convivio, los que verán ese video. Voy a contar la historia, una parte de la guerra de las Gallias, ¿no? De los comentarios sobre la guerra de la Galia de Julio César. Vamos también a leer una parte en latín, donde describe cómo peleaban estos guerreros britanos. Cabe decir que este documento, de Bello Gallico, es para la historia de Inglaterra, es el primer documento escrito en donde hay noticias de este pueblo, de los britanos que vivían, habitaban junto con otros pueblos, eran los únicos habitantes de la isla, pero del cual luego deriva la palabra Gran Bretaña, ¿no? Los britanos, los describe por primera vez. Hola Eileen, hola Beatriz, Bellatrix. Bellatrix. Te amo Bellatrix. Bellatrix. Porque Bellatrix significa guerrera, ¿no? Bellator es el guerrero, ¿no? De bellum, que significa guerra. Bellator es el guerrero. Bellatrix, justamente, la guerrera. La canción Bella Ciao, la famosa canción italiana. Pero Bella Ciao no tiene nada que ver con bellum. Bella Ciao significa hola hermosa. Ok, sí. Entonces, el primer documento escrito que cuenta un poco la historia de este pueblo, lo describe sus costumbres, y Julio César estaba en Galia, o sea, en norte de Francia, bueno, más bien este lugar en donde estaba él, ahorita creo que es Bélgica, si no me equivoco, por ahí. Y cuando decide de ir a visitar, ir a llevar un poco de miedo allá en Britania. Pero, calma, contamos las cosas bien. Él, como en aquel entonces sucedía, trataba de respetar, aunque no siempre lo hacía, de respetar las reglas de la guerra, ¿no? Las reglas internacionales, ¿no? Sobre la guerra. Entonces manda un emisario a pedir, a decirle a esos pueblos que se sumitan, ¿no? Porque ¿sabes cómo eran los romanos, ¿no? Eran muy humildes, ¿no? Entonces le manda un emisario para decir, tienen que someterse. Aquí César es un gran general. Si él quiere, viene aquí y los mata a todos. Entonces, que tiene que hacer este gesto de sumisión. ¿Y qué consistía en eso? Obviamente en un tributo posiblemente económico, y si no era económico, según las necesidades de la estrategia bélica, podía haber sido comida, guerreros, ¿no? Dispuestos a pelear para el ejército romano. Y al mismo tiempo, esa es la cosa más importante, cosa que una práctica muy común en aquel entonces, en todas las guerras, era pedir rehenes. Entonces, esa tribu se quiere someter, bueno, pero para nosotros estar seguros de que confiar en ustedes, les pedimos unos cuantos rehenes. Y obviamente estos rehenes eran hijos de los nobles de estas tribus, ¿no? Las familias importantes. Los jovencitos, hijos de reyes, o hijos, como quiera, de familias importantes, de todos los pueblos que se sometían a los romanos, entregaban rehenes que eran cuidados, no eran tratados como prisioneros, pero no podían irse, ¿no? Tenían que vivir ahí, vivían bien, porque vivían en la corte del príncipe, de César, en este caso, el príncipe del general. Entonces vivían con un cierto respeto, ¿no? Compartían la comida con no con la tropa, sino con, bueno, dependiendo de caso a caso, pero bueno, eran tratados bien. Y eran garantía, ¿no? de que los acuerdos fueran respetados. Manda un emisario, decirle que se somete, que les manden desde Britania, ¿no? Que les manden acá a Europa, ¿no? Que los britanos obviamente eran súper enemigos de los que vivían del otro lado de la manga, creo que se dice en español, este tramo de océano que hay entre Inglaterra y el continente europeo, ¿no?
¿Se llama manga también en español? ¿La manga? ¿Península? No, No, la el mar que Mancha. divide Inglaterra del continente. De la Mancha. La Mancha. Mancha, Sí, no, se Mancha, llama la perdón. brecha. Brecha. Sí. La Mancha, pero no sé cómo se dice en español, perdón, me estuve confundiendo. Pero bueno, ya entendieron, ¿no? Este tramo de océano, porque es océano, que divide la isla de Inglaterra del continente europeo. Y le dice, manden aquí, ¿no? Muy humilde, ¿no? Julio César. Obviamente se esperaba claramente que no iba a ser aceptado, ¿no? Tan fácilmente una propuesta de este tipo. Pero era la costumbre esa. Entonces, él hace, sí, manda un noble gallo, no sé si era gallo, si era suevo, si era como que era uno de los bárbaros que estaban recién aliados, digamos, de los romanos, con una cierta cantidad de caballos y de hombres, ¿no? ¿Perdón? Se llama Mar de Irlanda. Ese. No, ándale, ¿cómo que mar de Islanda? Un poco. Irlanda. No, de Mundial. Irlanda. Bueno, ok, Ajá. no importa, no importa. Donde ahorita está un túnel, ¿no? El túnel que va de Francia a Inglaterra. Ah, eso. Bueno, Pero no sé cómo se son llama. son como 30, 40, 50 kilómetros, algo así, ¿no? De mar. De océano, porque es océano. Eso también es un detalle que ahorita veremos. Entonces, obviamente no recibe respuestas y después cuando al final del verano, ay qué bonito gato, Pulcra Feles, cuando al final del verano la situación en Galia es bajo control, decide de mandar 2 legiones con unos 80 barcos, cruzar el océano e ir a ver cómo están las cosas allá en Inglaterra, ¿no? Salen con, repito, 2 legiones, serían como, bueno, realmente una legión en aquel entonces habrían sido como 5.000 hombres, 2 legiones, porque supuestamente serían 5.000 hombres en una legión, pero nunca eran todos, ¿no? Siempre eran mucho menos. Entonces manda, dejando la caballería, que también era una parte muy importante, dejando buena parte de la caballería, es más, casi toda la caballería la deja en Europa, ¿no? En la tierra firme. Manda los legionarios en barcos. Entonces llegan, cruzan el océano, cruzan el mar, llegan a la vista de la costa, obviamente, una empresa de este tipo no podía haber pasado sin perseguirse por parte de los britanos que estaban ahí esperándolos. Entonces, ellos llegan, no sé si han una idea de cómo son las costas de Inglaterra, ¿no? Así, una pared, ¿no? A pico, ¿no? Así. Entonces, ven que ahí arriba los están esperando, ¿no? Todos, el ejército. Canal de la Mancha. La Mancha, gracias, perfecto, Canal la de la Mancha. Mancha. La Mancha, me estaba confundiendo con el Quijote de la Mancha, ¿no? Pero bueno. Sí, Canal de la Mancha. Es que tenía brecha o algo así. No, no, Ok, sí. ok, ok. Bueno, entonces no pueden desembarcar. Primero porque pues no hay un lugar donde desembarcar. Si desembarcan ahí, pues van a ser víctimas de todos los proyectiles que podían mandar desde arriba, ¿no? Entonces se detienen. Les voy a empezar a compartir la pantalla porque aquí es donde inicia nuestra historia. No vamos a leer todo, pero algunas palabras aquí y allá para... a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Bueno, ok. Primero vamos aquí. Ya lo vemos. Aquí sí. En internet. Entonces estamos en el libro 4 de Bello Gallico y exactamente en el capítulo 23. Capítulo 23 parte con estas 2 legiones y aquí dice, vamos al 23. Y dice aquí, llegan a las 10 de la mañana.
Aquí dice, ipsa hora diei circiter quarta, para los que estudiaron en la clase el sábado, ¿no? Hora cuarta, ¿qué era la hora cuarta? Las 10 de la mañana más o menos, ¿no? Primis navibus, Britannia mattigit, atque ibi in omnibus collibus expositas ostium copias armatas conspexit. Vi que estaba una gran cantidad de enemigos armados esperando, ¿no? En todas las colinas, ¿no? In omnibus collibus. Entonces, ¿qué hace? Se queda ahí desde las hora 10:15 hasta, ¿dónde dice la otra hora? Aquí, ad horam nonam, ¿ves? Ad horam nonam. ¿Sí? ¿Ves lo que te decía antes, Claude? Sí. Hasta las 3 de la tarde, la hora novena, sabemos que la sexta era el mediodía, ¿no? Entonces la novena era la 3 de la tarde. Ad horam nonam en acusativo. Estuvieron anclados ahí a lo largo de la costa hasta de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, in ancoris expectavit. Ahí se ponen de acuerdo, hablan con los... ¿no? ¿Saben qué sucede en estos casos? ¿No? Está prácticamente una flota, ¿se dice? Flota, flotilla, ¿cómo sería? Una flota. De 80 barcos, ¿no? Algunos más grandes, donde estaban toda la infantería, otros más ligeros que llevaban, no sé, otro tipo de tropa, otro tipo de armas, ¿no? Sabes que usaban varios tipos de ballestas y de herramientas para disparar proyectiles. Por ejemplo, aquí más adelante veremos una. El escorpión, y tenían muchos nombres. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, imagínense que mandan a llamar uno que viene del otro barco, van, se juntan, deciden qué hacer, ¿no? Y ahí decide Julio César que van, esperan que, porque otro aspecto, ¿no? Ninguno de ellos estaba, sobre todo César, no sabía cómo era el mar en el océano, no tenía la mínima idea de la potencia del océano y de las mareas. Entonces se encuentran que están anclados y que el agua baja y no pueden moverse, ¿no? Entonces esperan la marea y esperan que llegue el viento favorable y la marea, por fin, para poder moverse de ahí e ir 8 kilómetros más al lado, en donde había una bahía. Obviamente, él había mandado exploradores, ¿no? De todo eso podrían hacer una película. Yo me la vi como película toda esta historia. Me gustó muchísimo y es solo un fragmento de toda la guerra de las Galias, un fragmentito. Ahorita veremos. Yo me vi toda la escena, me imaginé todos los barcos que van, que le dicen, mira, aquí a 8 kilómetros más al norte hay una bahía chiquita, hay rocas, pero ahí podemos desembarcar, ¿no? Vamos rápido, con una prueba de fuerza, desembarcamos. Y eso es lo que hacen, van, estamos ya en el capítulo 24, van, pero los britanos que vieron desde arriba ven, ¿no? Y con la caballería de los britanos y los carros armados, porque tenían unos carros con los cuales peleaban, de los cuales hablaremos más detalladamente al rato. Entonces van y se adelantan y los esperan ahí y le impiden bajarse, ¿no? Entonces los romanos tratan de desembarcar ahí y ahí sale la refriega, empiezan a pelearse, empieza la batalla, el aquilífero, el que lleva el estandarte, se avienta, porque el estandarte del Áquila no podía caer en manos enemigas, ¿no? Entonces, perdón, estoy revisando una cosa. Bueno, entonces se avienta y todos los demás lo siguen, tratan de hacer prueba de fuerza, pero imagínense, son muchos barcos romanos, entonces no todos podían caber en esta bahía, entonces intentan algunos, en donde obviamente estaba la infantería, ¿no? Los que eran capaces de romper un eventual bloque enemigo, ¿no? Entonces, pero tenían miedo porque la roca no sabía qué tanto hondo era, ¿no? Entonces logran algunos bajarse de un lado, otros bajarse del otro. Los britanos los rodean muchos britanos a los pocos que estaban logrando bajarse, ¿no?
Y entonces Julio César ordena que uno de estos barcos veloces, los barcos veloces, hicieran una maniobra de atacar por el lado. Se fueron abriendo, esos pequeños barcos sacaron los remos, sorprendieron a los britanos que no se lo esperaban, sacaron los remos rápidamente, se movieron a los dos lados e empezaron a dispararle con ondas. Espérate que los voy aquí, es el 25, 23, 24, 25. Aquí para enseñarle con qué tipo, aquí era, con qué tipo de armas le dispararon. Un poquito esa cosa que nada más me estorba. Va. Dice, quod cum animadvertisset Caesar, scafas longarum navium item speculatore navium militibus iussit, papà, no, ¿dónde está? Perdón, no, no sé. Perdona, me estoy equivocando de 20. Ah, sí, me estoy equivocando. 26 estoy, no 24. Aquí, perdón, me estaba equivocando de capítulo. Aquí está. ¿Cómo es posible? No lo encuentro. Guarda il consiglio la manovra come le premise equitato. La nuova causa sono difficoltati. Il padre mette una premise. Non armorum. Dove sta? Non dipende la conifera, no, 25. Aquí está. No sé. Ah, aquí. Fundis sagittis tormentis. Con estas armas. Estos son todos ablativos plurales, ¿no? Fundis, la funda es la onda. ¿Sí? Sagittis, ¿sabes? ¿No? Sagitario, ¿no? Son flechas. Entonces las flechas las lanzaban con las ballestas, no tanto con los arcos. Sí, también arcos, pero los arcos no eran armas típicas de los legionarios, eran de los aliados, tenían arcos. Mientras que las ballestas sí había algunos ballesteros. Y los tormentis, aquí, los tormentis, ¿qué son? Tormentis son, viene de tormentum. Tormentum, neutro, tormentum deriva de torcer, torcer, porque son armas que usaban las cuerdas torcidas, ¿no? Torcían las cuerdas y cuando soltaban, disparaban el proyectil. Uno de estas armas se conocía como el escorpión. Era un aparatito del tamaño de, no sé, que puede ser 1,5 metros, algo así, que una o máximo dos personas podían maniobrar rápidamente. Disparaba proyectiles de madera de, no sé, 10, 20, 30 centímetros de largo, con una potencia increíble y con una precisión que una vez que lo apuntaban, en tierra firme obviamente, en los barcos no, pero en la tierra firme lo plantaban en el piso, lograba disparar en el mismo lugar, no sé, por ejemplo, no sé, un lugar estratégico en donde yo quiero que ahí no se meta ningún enemigo, lograba disparar un golpe cada 20, 30 segundos. 20, 30 segundos en aquel entonces era realmente poquísimo, ¿no? Imagínate un golpe certero, mortal, que podía atravesar sin ningún problema un escudo cada 20 segundos, siempre en el mismo lugar, porque lograban una cierta precisión. Y estos, la mayoría de las armas que usaban esta torsión de las cuerdas, ¿sí? El arco, por ejemplo, nada más la cuerda se dobla, ¿no? Y luego la sueltan. En este caso, usaban muchas cuerdas juntas, se torcían y desde la misma cuerda torcida salían, en algunos casos, los proyectiles. Un día les voy a traer unas imágenes para que vean cómo funcionaban. Cosas de ingeniería realmente, no sé, muy creativos, muy geniales, esas cosas.
Entonces, desde los barcos le disparan y logra por fin poner pie en el piso. Una vez que logran los primeros reunirse alrededor de un estandarte, porque así funcionaban, ¿se acuerdan? Estos tipos de batallas eran que los legionarios tenían que estar unidos para ser fuertes. Para estar unidos necesitaban un vesilo, una bandera, ¿sí? Un estandarte, donde reconocerse, este es mi cuerpo, ahí voy yo, ahí estoy entrenado a estar con mis compañeros, ¿no? Entonces, en cuanto logran hacer eso, obviamente atacan y los enemigos se dispersan. La historia es larga todavía. Entonces, esta fue la primera batalla, ¿no? Después de esta batalla, el problema es, normalmente, después, cuando sucede una batalla de ese tipo, normalmente cuando el enemigo huye, da la espalda, es cuando sucede la matanza. Es cuando realmente caen, en aquel entonces caían porcentajes enormes, 10, 15%, en algunos casos hasta más. Son muchísimos. Ahora cuando hacen una guerra, ahora si muere el 1%, el 0.5% es una tragedia, ¿no? En aquel entonces moría el 5, el 10, el 20%, ¿no? de hombres en una batalla así. Eran realmente números enormes. Pero eso sucede porque la caballería los persigue y los mata, ¿no? Pero en este caso la caballería no la tenía Julio César. No tenía caballería y esto se convertirá en un gran problema, como veremos más adelante. Entonces, él llega, logra establecerse, saben, la costumbre era, una vez que llegan, establece un campamento, un castra, ¿no? Un castrum, perdón, singular. Establece un campamento y aparentemente los enemigos, por lo menos, hay que decir una cosa. Julio César dice que los pobladores de esa isla no eran todos iguales. Los que vivían en la costa eran más civilizados y tenían costumbres parecidas a los galos. De hecho, provenían de Galia, provenían de Bélgica, ¿no? De lo que era en aquel entonces, y con el tiempo estos guerreros habían ido conquistando la costa sur de Inglaterra y se habían establecido ahí. Posiblemente estos fueron los primeros que se rindieron y que dijeron a Julio César, está bien. Les mandaron los primeros, pidieron la paz, le prometieron entregar rehenes y con estos iba el primer emisario que había mandado Julio César un par de meses antes, ¿no? Que al principio había sido capturado y ahora, después de la batalla, había sido liberado y había sido mandado a negociar, ¿no? Con Julio César. Esto pasan unos 3, 4 días, parece aparentemente que todo estaba apaciguado, ¿no? Los enemigos desaparecieron. Obviamente Julio César ignoraba la cantidad de gente que vivía adentro de la isla, ¿no? Que eran los britanos. Aparentemente solo la parte de la costa era poblada, en donde existían ciudades como no las romanas, como las ciudades galas, que eran ciudades con fortificaciones, lugares comerciales, lugares fácilmente accesibles, ¿no? Estas eran las ciudades para los galos. Los romanos tenían un concepto un poco diverso, pero fundamentalmente estas eran las ciudades, ¿no? Okay. Entonces, pasan 4 días y sucede algo que dramático, ¿no? Él cuenta, no lo cuenta como algo dramático, ¿no? Él cuenta todo como si él había sido el héroe siempre, ¿no? Pero bueno. Entonces sucede que por ignorancia suya, deja los 80 barcos que tenía en esta bahía, ancladas ahí, sin imaginar la potencia de las mareas y de las corrientes, llega una tempestad y causa gran estrago, muchísimos barcos, pierde muchos barcos no son ya, no se pueden utilizar, están rotos, y eso causa una gran preocupación también entre los hombres, porque sin barcos primero no podían regresar al continente. Segundo,
estar ahí y por cierto, no tenían el material para arreglarlos, estos barcos, porque se habían perdido anclas, cuerdas, entonces algunos materiales se podían arreglar, pero otras cosas no se podían arreglar. Y la gran preocupación sobre todo es que no tenían provisiones porque pensaban que irían a pasar el invierno en el continente, como estaban acostumbrados. Ahí sí tenían provisiones, aquí no tenían nada. Entonces, esto fue un poco una ingenuo Julio César en eso, ¿no? De hecho, hay unos comentarios de Napoleón, el mismo Napoleón que hizo comentarios sobre los comentarios de Julio César. De gran estratega que era Napoleón, también juzgó a veces como un poco atrevido, un poco ingenuo, ¿no? Pero bueno, no se lo esperaba. Total, ¿qué sucede? Que los britanos se percatan de esa debilidad, ¿no? Entonces empiezan a tramar, empiezan a mandar emisarios al centro, a otras tribus, ¿no? Pasan los días y más gente, ¿no? Sabe, está enterada y manda, ¿no? Y entonces la preocupación crece, ¿no? En este lapso de tiempo también Julio César termina la reparación de los barcos. En total perdió 12 barcos. Mientras tanto sucede algo, y aquí entramos en nuestra historia. Sucede que, pues, obviamente, tienen que hacer provisiones. Son 5.000 hombres y tienen que comer, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Manda una legión completa, o bueno, no es que mandara la legión completa, porque siempre la legión luego se dividía en partes, ¿no? Digamos, una buena parte operativa de la legión séptima los manda ¿cómo puedo decir?, a buscar trigo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se despierden a lo largo del territorio buscando dónde ir a cosechar el trigo, o sea, dónde ir a robarle el trigo a las poblaciones, porque eso es lo que hacían prácticamente, ¿no? El ejército iba y ¿tienes trigo? No, pues ni siquiera está maduro, no importa, lo cosechamos nosotros. Y así hacen. Dejan las armas y empiezan a cosechar el trigo. Pues obviamente los bárbaros, no, los británicos no pueden permitir eso. ¿Cómo se atreven? Vienen aquí y nos roban la comida, vamos a morir todos de hambre. Entonces se organizan y de repente atacan a esa legión que había sido un poco descuidada porque no tenían las armas, estaban preparados en posición de guerra, ¿no? Entonces se dan cuenta, mandan a avisar a César que la legión estaba en peligro, ¿no? Obviamente, ¿qué pasó ahí? Estamos hablando de campos, los romanos estaban en un campo y alrededor están bosques. De los bosques salen los britanos rodeando. Los romanos, ¿qué hacen? Obviamente, esto no lo describe Julio César, pero es lo que seguramente ha pasado. Se juntan, ¿no? Se juntan entre ellos y resisten. Resisten y aquí prácticamente los romanos se llevan una buena refriega, porque quizás no mueren muchos, pero seguramente resulta ser inferiores. ¿Por qué? Porque la caballería y sobre todo los carros, estos malditos carros que manejaban como locos, ahorita describe cómo los manejan y que funcionan al mismo tiempo como caballería y al mismo tiempo como infantería, porque del carro luego bajan 3 o 4 personas, son tremendos. Entonces los romanos se defienden, mandan a llamar, a pedir ayuda al campamento y se mandan dos cohortes armadas, son 300, 400 hombres, algo así, armados que llegan para defender a la otra legión, ¿no? Que estaba ahí prácticamente, no podían moverse. ¿Por qué no podían moverse? Porque en el momento en que deciden moverse, no sé, aunque sea, no sé, 1.000 hombres, 500 hombres, moverse, no pueden moverse todos juntos, ¿no? Como hacen las hormigas. Sí, deben de decir, vamos por ahí, entonces van un poco a la vez. Y no pueden hacerlo porque los carros son tan rápidos y tan eficaces en pedirle, no podían ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces están ahí. Total, que tampoco las cohortes que llegan logran, realmente ahí es cuando se dan cuenta de la capacidad bélica de estos carros. Total, que tiene que llegar César en persona. Llega César en persona, obviamente cuando llega el general, obviamente con la caballería, porque algunos caballos César
siempre los tenía, un grupo de caballeros germanos que era su guardia personal, nunca se despegaba de ellos, ¿no? Entonces como unos 30, 50 caballos quizás seguramente los tenía, ¿no? No los 800, 1000 caballos, 1200 con los cuales llegaría después el año siguiente. Entonces llega César, logra de alguna forma juntar a todos y ahí dice, ¿no?, que no hicieron nada, no estuvieron simplemente, ¿no? Se defendieron, prácticamente no atacaron. Y un poco a la vez lograron retirarse. Fue un poco vergonzoso, de hecho no lo dice, no, como que ahí lo pasa muy, muy rápido, ¿no? Este episodio. Y se retiraron al campamento. Se retiraron al campamento y aquí vamos a leer el texto que sí, esto lo vamos a leer completo. ¿Cómo peleaban estos británicos? Es la 33. Y aquí dice, genus hoc est, ¿sí lo alcanzan a ver? Ya, sí. 23. Ujú. Genus hoc est ex essedis pugnae. Está diciendo, el género, genus, el género de pelea, pugnae, genitivo, el género de pelea desde los carros, ex essedis son los carros, hoc est, es este. Primo, per omnes partes perequitant. Primero, por todos lados, van por caballo, ¿no? Equitare, ¿no? Equitus, ¿no? Perequitan. Van con el caballo, por todas partes, ¿no? Et tela coniciunt, tela son flechas. Telas coniciunt, y aventan flechas. Atque, ipso terrore equorum et strepitu rotarum ordines plerunque pertumban. Dice, con el mismo estruendo que hacen con los carros, ¿no? El terror de la caballería y el estruendo de las ruedas, rotarum, ¿no? De las ruedas, perturbant ordines. O sea, engendran el caos, causan el caos en las filas enemigas, ¿no? Con tanto ruido, estruendo y caos que hace entre carros y caballos, ¿no? Que corren por todos lados. Luego dice, et cum se inter equitum turmas insinuaverunt, ex essedis desiliunt, et pedibus proeliantur. ¿Qué significa? Y cuando se han metido entre las filas de los enemigos, entre las filas de los caballos, ¿no? Equitum, turmas, ex essedis desiliunt, bajan de los carros, et pedibus proeliantur, y pelean a pie, combaten a pie. Proelior es un verbo deponente, significa pelear. Y luego dice, aurigae, o sea, los cocheros, aurigae interim, mientras tanto, paulatim ex proelio excedunt. Se van poco lejos de la batalla, ex proelio, desde la batalla, excedunt, se van poco lejos de la batalla. Atque currus collocant, y colocan los carros, ut, para que, si illi a multitudine ostium premantur, si ellos son presionados por una multitud de enemigo, ostium, expeditum ad suo receptum habeant, puedan tener un rápido auxilio, ¿no? Un receptum es un recovero, ¿cómo se dice? Un amparo, algo así, ¿no? Un lugar seguro, ad suos, con los suyos. ¿Eh? Ita mobilitatem equitum, stabilitatem peditum, in proelis praestant. De esta forma, ita, praestant, proveen, prestan, praesto, ¿qué significa? Eso también es muy, tiene tanto así de traducción, como un 50 verbos traduce, todos muy parecidos como significado.
porque es más fácil intuir qué significa, ¿no? Por el significado, por cómo está formada la palabra. Prae sto. Sto de estoy firme, ¿no? Prae significa más que los demás, ¿no? Prae, mucho más, intensamente, primero, ¿no? Prae es un prefijo de intensidad, ¿no? El praefectum, ¿no? El praefectum, el prefecto, el praefectum es el que estaba hecho mejor que todos, ¿no? Por eso tenía un cargo público, ¿no? Por eso. Entonces, el praestant puede significar que están firmes mucho, o que prestan, como en español, yo no me presto, se prestan, o que proveen, ¿no? Esto puedes, en este caso podríamos traducirlo por el significado de la oración, dice, de esta forma, estabilidad a los infantes, peditum, y movilidad a la caballería, praestant. ¿Cómo lo podemos traducir? Garantizan, proveen, dan, garantizan, no sé, favorecen. Ves que luego la traducción luego es otro problema, ¿no? Es que yo intuyo, ¿no?, cuál es la raíz de la palabra. Luego la traducción, bueno, la haremos con calma, ¿no? La traducción. Pero puedo intuir qué significa, ¿no? Entonces está diciendo que de esta forma le dan agilidad a la caballería y, ¿cómo puedo decir?, estabilidad a la infantería. ¿Sí? Porque la infantería no está obligada a huir o a tener posiciones fijas cuando puede rápidamente ir al carro y huir, ¿no? Y otra vez ser otra vez caballería, ¿no? Convertirse en caballería inmediatamente. Esta cosa a mí me pareció genial. Y vamos a terminar la cosa. Julio César se queda muy impresionado por eso. Claro, le tocó a él la refriega. Obviamente se queda impresionado y le reconoce la capacidad de manejar estos carros en particular. De hecho, dicen, ac tantum uso quotidiano et exercitatione efficium, dice, tanto puede el uso quotidiano y la práctica que uti in declivi por pendientes ac precipiti y por precipicios, hasta cosas más aún empinadas, perdón, in declivi ac precipiti loco, en un lugar, hasta en un lugar en pendencia o hasta muy en pendencia, el verbo que rige todo eso viene al final, que es esto, consuerint. O sea, lo traduzco yo ya directamente, luego vemos qué significa. Logran, es decir, ¿qué logran hacer? Inquitatos equos sustinere. Logran detener a los caballos que son inquitados, que son al galope, que están así, ¿no?, excitados, ¿no?, inquitados. Et brevi moderari ac flectere. Y dice, y en poco tiempo cambiar de dirección y girar, flectere. Et per temonem percurrere. Y pueden correr hasta el timón, o sea, desde el carro se suben a los caballos. ¿Sí? Et in yugo insistere, y se suben al yugo, ¿no?, al caballo. Et se inde incurrum, quitissime recipere. Y luego brincar y regresar rápidamente, quitissime, en el carro. Logran hacer estas acrobacias, subirse y bajarse rápidamente y gobernar los caballos de esta forma. Esta cosa para él era genial. Esa es la cosa que me interesaba leer, porque yo creo que este texto tiene muchas cosas que para ustedes son comprensibles, ¿no? El último verbo, consuerint, cuesta mucho traducirlo por uno que no conoce Julio César. Julio César tenía una elegancia en el hablar, en la persona, que luego lo transmitían también.
una forma bastante simple, ¿no? de usar las cosas. Entonces, todo comprensible, pero de repente te deja esta palabra que significa coser. O sea, ellos lograban coser todas estas cosas juntas. ¿Sí? O sea, lograban poner juntos todo eso. Yo de hecho puse como traducción, lograban detener los caballos, bla, bla, bla. Pero él dice cosían, ¿no? O sea, ponían, juntaban todas estas cosas, ¿no? Era una forma elegante de expresarse, por decir, coloquial, pero elegante, ¿no? No sé cómo podríamos decirlo. Poner en fila, ¿no? Fila de hilo, ¿no? De fila, no sé cómo decirlo. Es un pequeño detalle del vocabulario que usaba Julio César. La historia cómo termina. La historia termina que se retiran y luego empieza a llover, pasan 4 o 5 días de lluvias intensas donde no sucede absolutamente nada. Sin embargo, los días pasan y la voz corre. En todo el territorio de Britania se sabe que hay que correr, ir y atacarlos ahora, porque ahora son débiles, ya demostraron que no pueden contra los carros, ya demostraron que no pueden irse porque los barcos no funcionan, no saben manejar las mareas, no saben, no tienen los barcos suficientemente aptos para el océano, entonces vamos a atacarlos ahora. Si los atacamos ahora, por lo menos le robamos las provisiones y se van a morir de hambre. Y esto iba a pasar, Entonces Julio César imaginó todo eso, atacó primero él, con los pocos caballos que logró juntar, unos 30, 40 caballos, ¿no? Eh, atacó los pocos que estaban ahí tratando de impedirles de moverse. Entonces atacó, quemó todo lo que, durante luego la retirada, quemó todo lo que encontró. Y la misma noche, a medianoche, agarraron los barcos y se fueron al continente. Posiblemente si no hubiera hecho eso, tarde o temprano se iba a caer encima, se iba a ver caer encima un ejército entero y quizás no estaríamos nosotros ahorita hablando de Julio César y de sus hazañas. Fíjate que se esperaba todavía que los britanos mandaran los rehenes, ¿no? Fíjate que algunos mandaron rehenes, muy pocos, la mayoría no mandaron rehenes justamente, no, ya se fueron, nos liberamos, ¿no? Nos libramos, seguramente esto fue lo que pensaron los britanos, sin embargo, el año siguiente Julio César regresó esta vez con 5 legiones, 2.000 hombres, no, perdón, 2.000 caballos, ¿no? 5 legiones eran como 10.000, 15.000 hombres, ¿no? 15.000 hombres y 2.000 caballos, ¿no? Caballeros que en este caso justamente marcaron la diferencia. De hecho, fueron tantos los barcos que se usaron, entre los barcos que usó el ejército, más todos los barcos que se habían, de los privados, ¿no? Ya saben, cuando un ejército se mueve, con él se mueven mercaderes de varios tipos que venden productos, que compran esclavos, prostitutas y todo tipo de servicio vario, ¿no? De expertos ¿no? Curanderos, todo tipo. Entonces, los britanos se vieron llegar 800 velas. Luego, algunos eran barcos grandes, otros eran barcos chiquitos, pero 800 velas vieron llegar esa vez. Y esta vez luego fue más larga la campaña, entraron por el río, por el Tamís. No les voy a contar eso se lo contaré en otro momento. Pero la historia siguió. Y lo que le quiero yo terminar esa cosa enseñándoles si logro un video, porque sé que no pasan esos videos, no sé cómo hacerle porque transmitir un video de YouTube por Zoom, ya tuve esta experiencia que no se ve, se detiene. Pero lo vamos a intentar lo mismo. ¿Por qué? Porque
En Inglaterra todavía hay un deporte muy popular que es de los carros, ¿no? Le llaman, perdón mi inglés, que es pésimo, driving, algo así. Y hay competencias, como que las Olimpiadas, ¿no? Sí. Hay competencias de este deporte. Yo no soy un experto, pero sé que hay varias categorías, dependiendo de cuántos caballos, del tipo de carro que se usa, pero también del tipo de recorrido que se da. Y hay una que yo vi en muchas ocasiones que es tipo rally. Entonces están estos carros trainados por 4 caballos, a veces más, 6 caballos, que hacen unas proezas increíbles. Vamos a ver si encuentro el video. Si no se puede ver, le paso el link. Uh, Spot of Driving, creo que es este. Sí, uy, perdón. Pero voy a encontrar también el minuto en que vale la pena verlo para que pase mi idea. Porque realmente cuando vi esta cosa dije, pero eso es lo que hacían. Fíjate que lo vi en una televisión privada, no sé dónde estaba yo. Creo que estaba en aquel entonces en casa de alguien en Suiza, no me acuerdo dónde estaba. Era un chavito yo en aquel entonces, chavito, era joven. Y me acuerdo que veía esta cosa, este deporte en la televisión, no entendía nada, nada más veía esta cosa y digo, ¡qué genial! Pero esto es lo que contaba Julio César, esos son los carros de los cuales Julio César se maravillaba por los cuales recibió una refriega en aquel entonces. Entonces, voy a tratar de compartírselo, vamos a ver qué sale. Si no, ni modo, le paso el link y lo que se logra ver. Súper lento. Aquí está. Es muy popular en Inglaterra eso. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. ¿Qué dices? ¿Se alcanza a ver algo? Sí. ¿Sí? ¿Fluye el video o se detiene? Sí, Ok, aquí ven como, por ejemplo, pasan por obstáculos, pero de repente ven que es válido bajarse. ¿Ves que el tercero atrás está colgado ahí? ¿Cuántos son? 4 personas, 3, 4, no me acuerdo. Hay que depende de categoría a categoría, ¿no? Pero el chiste es que tú te bajas del carro, empujas el carro cuando es necesario, o agarras los caballos, etcétera, ¿no? Es una especie de rally. Este, me, me gustó mucho. La verdad que el video no da mucho la idea de lo que son capaces de hacer estos auriga. Pero bueno, a mí me gustó mucho y creo que, según yo, siendo tan popular, ¿no? Popular en el sentido que viene del pueblo, ¿no? Que está arraigado en la tradición popular. Yo creo que eso quizás se deba, ya dejo de compartirlo, a lo mejor ustedes podrán buscar mejores imágenes que las que estoy usando yo. Y yo creo que sí, esto es un poco como una herencia, ¿no? De estos britanos, de lo que hacían estos guerreros. ¿Qué dicen? Muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, los de Irlanda y eso que vienen ya de mucho tiempo atrás. Perdón, Beatriz. ¿Sabes qué? Puedes bajar un poco tu micrófono, porque cuando hablas se dispara mucho tu voz. Por eso no entendí bien. Que son como los juegos de Irlanda, que vienen muy arraigados, o de Escocia, que vienen muy hacia atrás. Pues Escocia aún más, porque Escocia nunca fue conquistada por los romanos. Britania No, sí, o sea, la parte que ahora es Inglaterra, sí, fue conquistada, ¿no? Hasta el muro de Adriano, ¿no? El valo de Adriano, Escocia, sí, ¿no? Nunca fue territorio romano. no. Sí. Esos sí eran bárbaros. Ese sí que Los era bárbaro. clanes eran bárbaros, ¿eh?
Ah, espérate que te cuento de estos bárbaros, porque antes habíamos dejado una cosa pendiente. Porque luego, más adelante, cuando luego él regresa, describirá mejor cómo son estos britanos, ¿no? Describe sus costumbres y dice, por ejemplo, que se rasuraban todo el cuerpo y dejaban nada más el bigote y el pelo largo. Nada más, pelo y bigote largo. Y se pintaban con un producto natural que tenían ellos, que ahorita no me acuerdo el nombre, que pero prácticamente era azul. Pero un azul marino, verde azul, una cosa un poco rara. Que los hacía espantosos en la batalla, ¿no? Todos pintados de azul. Luego, otra cosa que dice de ellos era que vivían bueno, que no comían liebre, no comían gallinas y no comían, no me acuerdo qué otro animal, que sí los criaban por puro deleite, o sea, sin intención para comer. Luego, parece que había tomado nota de unas cosas bien curiosas. Les dije del pelo, ah, sí, sí, sí. Y luego, que vivían en comunidades en donde 10 o 12 hombres compartían las mujeres. Esa era una cosa que los galos no hacían. Los britanos sí. Los germanos tampoco, si no me equivoco. Entonces todos eran hermanos, hijos. Entonces, como le hacían, todos prácticamente no se sabía bien de quién era hijo uno, solo de la madre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el padre era el que había sido el primer marido de esta mujer. El que había tenido el primer hijo, el que había sido el primer hombre de esta mujer, se convertiría en el padre de todos los hijos de esta mujer, aunque el padre realmente era otro. Sí, así era su costumbre de vida, ¿no? Es un poco extraño. Y la cosa más Como, curiosa, dime, dime. eran como los musulmanes, pero a la inversa. Ay, yo no sé cómo son los musulmanes, pero a Los esa musulmanes era no pueden tener costumbre. 4 esposas. Pero los musulmanes, tú no compartían las esposas, no comparten las esposas. No. No, y esto sí, compartían las mujeres. O sea, tú podías estar con todas las mujeres de tu grupo. No había importancia. Y seguramente sabías cuál era tu mamá, eso seguramente. Y tu papá, como no sabía seguramente cuál era, se daba por costumbre que era el primer hombre que había tenido esa mujer. Ah, wow. Aunque realmente no era su hijo. Ya. Ok, entonces esa era la costumbre que describe Julio César, eso es lo que describe él, ¿verdad? No, otra cosa Sí. curiosa que describe es las ciudades. Ahora, yo no sé hasta qué punto lo decía por desdén, así ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo se dice en español? Despreciar, ¿no? Para despreciar este otro pueblo, ¿no? Te voy a silenciar Expresivo. la Trix porque me retorna todo tu audio. Perdón. Entonces, no sé si él lo decía, seguramente un poco lo decía para despreciar a estos pueblos bárbaros, pero dice que las ciudades de estos britanos eran, prácticamente, él dice, literal dice, a ver si lo encuentro, no me acuerdo en qué capítulo estaba, bueno, él dice que ellos llamaban a ciudad, le ponían nombre de ciudad a cualquier lugar dentro de una selva, ¿cómo se dice? Una selva tupida en donde no se puede pasar, rodeada de aguas y ¿cómo se dice? De lodazales, no. Un lugar así, un lugar en donde no se puede llegar por la espesura del bosque o por la dificultad del lugar de aguas así. Ellos llamaban ciudades. Estas eran sus ciudades.
Y punto, es todo lo que dice. O sea, no tenían ciudades estos bárbaros, ¿no? Vivían como, no vivían, pero ¿cómo se dice? Vagabundo, ¿cómo se dice? Como nómadas. No tenían ciudades porque no construían ciudades, sino que usaban estos lugares escondidos en el bosque como refugios, como ciudades. Ahora les cuento la historia de Robin Hood. ¿Dónde vivían estos que vivían ¿no? En la selva, ¿no? Tenían su ciudad y ahí vivían, ¿no? Como que también esto me sonó como que, ay, qué costumbre tan extraña, pero no tan extraña si piensas que eran pueblos que ya estaban sufriendo una invasión. Estaban sufriendo la invasión de los galos, llamémoslos así, que llegaban del continente, que habían ya conquistado la costa, ¿no? Entonces, los que vivían adentro, y los que vivían más arriba, ¿no? En Escocia, aún más, ¿no? Aún menos sabían de qué eran esos problemas, ¿no? Entonces, posiblemente era su forma de encontrar un lugar seguro. Honestamente, yo también me quedé con muchas dudas al respecto. Fui a investigar un poco, pero todavía me falta mucho. Él pero dice eso, dice, estos britanos le dicen ciudad a cualquier escondite en un bosque inalcanzable, protegido por la espesura de la selva y de los pantanos. A eso ellos le llaman ciudad. ¿Cómo ven la cosa? De los britanos. Y esto es el primer documento escrito que hable de Gran Bretaña. Así siempre me gusta humillar a los ingleses yo con eso. ¿Qué quieren saber ustedes ingleses? Se creen mucho, pero... Qué malo soy, ¿verdad? Debe ser. Bueno, así es. ¿Tienen alguna pregunta, alguna curiosidad? El texto, ¿se lo paso por chat? Sí, por favor. Sí, por favor. El texto ese viene en internet, así que le paso el link. Es el de Bello Gallico, son los comentarios sobre la guerra de Galia, y en particular aquí estamos en el capítulo 4. Pero como les decía, ¿no? Yo les conté la primera incursión que hizo Julio César, ¿no? ¿Verdad que se podía hacer un film, una película solo de eso? Sí. Hay todo para hacer una película. La espera, embargo, ¿no? La preparación, porque había que construir los barcos con el que fue, muchos fueron construidos por los legionarios, ¿no? Otros fueron, yo creo que de alguna forma, ¿cómo se dice? Requisidos, ¿no? ¿Qué dices, Beatriz? No, habla, Beatriz, te silencié porque cuando hablo yo me escucho el retorno, pero tú habla, ¿no? ¿Qué querías decir? Que casi siempre las películas lo pintan como cuando conquistó Egipto, ¿no? Que va a pedir ayuda a Egipto con la reina Cleopatra y el amor y bla, 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 ¿no? Lo regresa. Y bueno, digo, ya se han escrito también libros de que Shakespeare y Haggard, ¿no? Que hablan parecido a lo mismo. Y sí, no, pero si realmente se centraran en la estratega que era Julio César y todo lo que él pudo hacer, por eso se hizo emperador, es algo, y uno de los más famosos, digo, cualquiera dice Julio César, luego lo identifica más que, no sé, Claudio o Augusto u otro, ¿no? Entonces, Exactamente, sí, exactamente. De hecho, lo que tú dices de Cleopatra, por ejemplo, las películas sobre estas cosas no cuentan las hazañas, la parte de estrategia, no las cuentan solo la parte romántica, que es muy interesante también, pero no cuentan algunos detalles que podrían ser realmente de cinematográfico. La batalla ¿cómo se llama? De Alejandría fue también una cosa que podría ser una película solo de eso.
se encontró en una situación aún peor de la Sí. que vivimos ahora en Inglaterra. Y César, te digo, esto fue un episodio, ¿no? Podrías contar el sitio de Alesia, por ejemplo, que comentaba Claude la vez pasada. Eso también podría ser una película solo de eso, porque hay todos los elementos para crear el interés, ¿no? La cuestión de los barcos, cómo funcionaban, ¿no? Una película que te explica un poco la cuestión de los remos, las velas, las mareas, todas las problemáticas que han encontrado, ¿no? Cómo funcionaban las anclas, qué sucedía cuando había, que se rompía un barco, ¿no? ¿Cómo lo arreglaban? ¿Con qué herramienta? ¿No? ¿Dónde conseguían las cosas? ¿No? ¿Cómo le hacían con la madera? Porque, por ejemplo, un detalle que no les dije es que después de la primera tempestad, César hizo que todos los 80 barcos fueran traídos arriba. Pasar por las rocas, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Él no lo explica, pero podemos imaginar cómo le hizo. Tuvo que hacer una pasarela de madera, en donde luego arrastraron y subieron los barcos hasta dentro del campamento. Entonces tuvieron que modificar el campamento para poder hacer que el campamento llegara hasta la costa y proteger todo el proceso. Eso Duró, también lo hizo Mehmet duró de Constantinopla. 6 días trabajando día y noche para hacer eso. Sí. Todas las 2 legiones trabajando en eso, exclusivamente en eso. Entonces, ¿dónde encontraban la madera? ¿Cómo le hacían? Cortaban el árbol y luego Ponían los troncos. el tronco todo así. No, Sí, tenía que es hacer que ¿sabes quién hacía eso también? hacían tablas. Sí, bueno, sí. Tenían máquinas increíbles. Y no siempre las traían consigo en los barcos. A veces se traían algunas herramientas, otras las dejaban allá donde estaban los cuarteles generales. Entonces, están todos los elementos para hacer un peliculón. No uno, una serie queriendo. Pero para hacer eso se necesita una buena producción, mucho dinero y gente experta en historia, que sepa contarte la historia al mismo tiempo que sea realista. Mm. O sea, hay una película que a mí me gustó mucho que habla, por ejemplo, de cómo manejaban los barcos en época victoriana, en 1800. Sé que se llama General de Mar y de Tierra, algo así, Comandante de Mar y de Tierra, con Russell Crowe. Viejita, pero se la recomiendo muchísimo, porque esa película justamente Ah, el capitán que pudo, que peleó contra Napoleón y le ganó. mm, ¿No es no, esa? no, cuenta la historia de un capitán de un barco, de un velero, que hace toda la ruta del Sudamérica y de Ah, Oceanía, ya, no, tú no es. eh, pa- es perseguido por otro barco. Está buscando la francesa. ¿Cómo? Esa película, Barco Inglés, buscando a un pirata francés que hacía estragos por allá. Es posible, no me acuerdo bien ahorita la trama, pero el título es así, Capitán o algo así, Capitán de Mar y de Tierra, algo así. Lo pueden buscar fácilmente, es una película vieja, yo creo que hasta la encuentran ya, yo creo que hasta en YouTube, porque es tan fácil de encontrarla. ¿Por qué se la recomiendo? Perdón, Claude. En Netflix la tienen. Ah, en Netflix, sí. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque está hecha bien explicando. Sí, sí hay una historia, ¿no? Sí está la novela, ¿no? Que es padre, ¿no? La aventura, el riesgo y todo. Pero al mismo tiempo te enseña un poco cuáles eran las problemáticas, cómo le hacían para hacer la guerra, ¿no? Cómo entraban, ¿no? ¿Cuáles eran las problemáticas, ¿no? ¿Qué armas, qué herramientas usaban, ¿no? Y cómo estas personas, estos guerreros, estos comandantes, tenían una cultura a 360 grados. ¿Sí? Porque el comandante no tenía que ser simplemente un bárbaro que sabía manejar las armas, no, tenía que saber leer la mente humana, tenía que saber liderar a muchos hombres y al mismo tiempo tenía que saber de técnica, tenía que saber de astrología, de astronomía, perdón, para saber
calcular, leer mapas, debía tener una cultura realmente enciclopédica, ¿no? Entonces, el capitán de este barco es un personaje victoriano y la cultura victoriana era justamente muy parecida a la cultura romana, y los romanos justamente habían copiado de la griega. La paideia, ¿no? Según los griegos, en particular, por ejemplo, según Sócrates, un hombre para ser realmente crecer de forma integral, ¿no? En todos sus aspectos, tenía que, pues, por ejemplo, además del aspecto bélico, ¿no? Saber ir a caballo, pelear, usar la espada, etc., tenía que conocer, por ejemplo, el baile, tenía que saber bailar. Era importante, tenía que saber conocer música, tenía que conocer de poesía, etcétera, ¿no? Y lo mismo eso hacían los nobles romanos, obviamente no todos, pero los que sí realmente eran nobles, y de esta idea luego, de alguna forma, tomaron los ingleses victorianos, que se conocía muy bien la cultura romana, ¿no? Del Imperio Romano, que un poco se inspiraban, ¿no? Ok, bla, 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 ya me cansé, quiero ir a cenar. Pero ha sido un placer verlos una vez más. Ale, gracias por venir la primera vez que vienes. Qué Sí, bueno. primera vez. Qué bueno, ya viste que no es clase, así que platicamos. Siempre hay una historia interesante. Así que espero verte también la próxima. Esperemos que sí. Y algunos de los contenidos luego están relacionados con la gramática que vemos en clase, justamente, porque el tema siempre es latín. Así que bueno. Nos vemos la próxima semana o nos vemos en el salón, ¿verdad? Nos vemos el sábado o mañana, los que vienen. Mañana. Mañana, ok. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, Hasta luego. buenas Bye. noches. Cuídense. Chao, cuídense.